Bueno, mis hermanos, el día de ayer quedó una pregunta con el pastor Nicolás referente a nuestra unión con la Trinidad. Sabemos muy bien que en el texto que él predicó el día de ayer, básicamente se nos mostraba cómo nuestra esperanza es estar en la Trinidad, entendiendo que estamos en Cristo y por estar en Cristo estamos en el Padre y por estar en Cristo estamos en Cristo y en el Padre por la obra del Espíritu Santo. Entonces la pregunta era si al estar unidos con Cristo o al estar unidos con la Trinidad participamos o nos volvemos parte de la Trinidad o tomamos parte de la naturaleza divina. Algo así es la pregunta. O sea, si al estar unidos con la Trinidad, eso significa que participamos de la Trinidad o nos hacemos parte de la Trinidad. La primera respuesta que voy a dar es que, como vieron el lunes, Dios no está compuesto por partes y Dios está completo en sí mismo. Entonces nosotros no podemos completar el ser de Dios. Pero ahora voy a ser un poco más específico con respecto a la respuesta que algunos de ustedes pueden estar esperando. ¿Qué significa estar unidos a la Trinidad? ¿Qué significa que nuestra esperanza sea estar con la Trinidad eternamente? Hay un concepto, hay una enseñanza bíblica que debemos tener aquí en cuenta para quien quiera profundizarla después. Es algo que se llama la unión con Cristo, o lo que significa estar en Cristo. Explico esto. Cuando el creyente es unido, bueno, voy a explicarlo desde el principio. Cuando nosotros somos rescatados, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Somos salvos. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo cuando somos salvos? Viene a nuestras vidas, ¿verdad? El Espíritu Santo viene a nuestras vidas. A partir del momento en que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nosotros somos unidos a Cristo. ¿Se entiende eso? Somos unidos a Cristo. El Espíritu, ¿qué hace en nosotros? Hagamos un breve repasis. ¿Qué hace el Espíritu en nosotros? Bueno, Juan 3, para darles claves. Nuevo nacimiento, ¿verdad? Somos regenerados. Romanos 5, somos justificados. Somos justificados, es decir, recibimos la justicia de Jesucristo. Lo que Jesucristo vivió en vida, su obediencia a la ley de Dios, nos es contado como si fuese nuestro. Ocurre eso. Somos regenerados o nacemos de nuevo, somos justificados y además somos hechos ¿qué de Dios el Padre? Hijos. Esos son los tres beneficios que nosotros recibimos en el momento que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Somos hechos hijos, somos adoptados, somos nacidos de nuevo o somos regenerados y somos justificados. Entonces, cuando la Escritura habla de estar en Cristo o de estar unidos a Cristo, lo que está diciendo es que por el Espíritu Santo nosotros estamos recibiendo todos esos beneficios que Cristo nos consiguió en la cruz del Calvario. No dice la Escritura que nosotros seremos algún día como algunas de las personas de la Trinidad o algo así, sino que hemos sido sacados de nuestra condición de miseria, de muerte, y recibimos ahora la justicia de Cristo. Dios el Padre nos ve como perfectamente justos. Somos vistos como hijos. Nuestra relación con Dios el Padre no es una relación de extraños, de enemigos, sino de hijos. Y nuestra naturaleza ha sido cambiada, de manera que el pecado ya no nos domina. Tenemos una lucha con el pecado, pero el pecado no nos domina. Entonces, ahí es cuando nosotros entramos en relación con el Hijo y con el Padre. Cuando el Espíritu viene, nos une inmediatamente a Cristo y todo lo que Cristo logró en la cruz del Calvario, que se los he mencionado con esos tres nombres. ¿Cuáles mencioné? Regeneración,
Justificación y adopción, ¿verdad? Esos tres beneficios que Cristo logró en la cruz del Calvario por nosotros nos son dados por el Espíritu. Y entramos en una relación de comunión con el Dios Trino. ¿Cómo así que comunión? Bueno, comunión en varios sentidos. Primero, la vida de Cristo ahora está obrando en nosotros. Es decir, mi hermano, si usted ahora ha logrado progresar en su lucha contra el pecado, no se debe a su capacidad. Se debe a lo que Cristo logró en la cruz del Calvario está obrando en su vida. Y ese poder está obrando en usted. Lo segundo, tenemos una relación viva con Dios. Antes de ser creyentes, nosotros no teníamos ninguna relación con Dios. ¿Quién de ustedes se levantó un día sin ser creyente a hacer una oración, por ejemplo? Creo que ninguno. O como mucho hacía un rezo por ahí católico, pero no oraba dirigido a Cristo, ¿verdad? ¿Por qué no oraba? ¿Por qué no le interesaba orar, por ejemplo? ¿Por qué no le interesaba conocer la voluntad del Señor? Porque no tenía una relación con Él. Y ahora sí la tiene. Ahora sí quiere conocer cuál es la voluntad del Señor para su vida. Ahora sí quiere dialogar, quiere hablar, quiere dirigirse a su Señor. A veces, ese cambio entre la vieja vida y la nueva, nosotros perdemos de vista lo que ha sucedido. Pero el cambio que ha sucedido ha sido radical. Porque nosotros, antes de ser hijos de Dios, a tener una comunión con Dios, no la teníamos. Éramos enemigos, éramos extraños, aborrecíamos a Dios. Si nos venían predicando el evangelio, ¿qué le decíamos de la persona? Yo le digo lo que decíamos en la costa, ahí viene ese evangélico loco. Eso decíamos, o eso decía yo. Pero ahora sí escuchamos el evangelio con agrado. ¿Por qué? Porque estamos en una relación de comunión con Dios. Entonces, en la eternidad, esa relación de comunión va a ser llevada al máximo. ¿Por qué? ¿Porque vamos a ser unidos, vamos a tener la naturaleza de Dios? No. Sino porque el estorbo del pecado no estará en nosotros, en primer lugar. En segundo lugar, vamos a disfrutar plenamente de Cristo, del Padre y del Espíritu. Vamos a resucitar con nuevos cuerpos glorificados, cuerpos no afectados por el pecado. Vamos a morar con nuestro Dios eternamente en el cielo. Entonces, cuando hablamos de estar unidos a la Trinidad, no hablamos de ser divinizados o de volvernos divinos, sino que ahora estamos en una relación de comunión viva con la Trinidad. ¿Se comprende eso? Orar es más que lanzar palabras, al aire. La oración, y quiero irme a la oración particularmente, es la manifestación de que estamos vivos en Cristo. Tenemos una relación con el Dios vivo. No es solamente que sabemos que debemos orar, es que incluso en los creyentes que están teniendo problemas con su vida de oración en este momento, ellos saben que tienen que hacerlo y quieren hacerlo, pero tienen una batalla contra su propia carne, ¿verdad? ¿Por qué? Pero antes no queríamos. ¿Por qué? Porque ahora estamos vivos y estamos en una comunión con Dios. Y antes no lo estábamos. Entonces, aquí la clave para entender esto es lo que significa estar unidos a Cristo por el Espíritu Santo y lo que significa tener comunión con Dios. No sé si eso aclara la pregunta que ustedes tenían el día de ayer. ¿La aclara? Bueno, excelente. Bueno, mis hermanos, el tema que vamos a hablar hoy es acerca de la eternidad de Dios. Eternidad, Él tiene muchos nombres. Soledad, eternidad, existencia, aceidad. Hay muchos nombres por los cuales podemos conocer el atributo que vamos a mencionar el día de hoy, o que vamos a hablar el día de hoy. Para abordarlo, o para estudiar este atributo, yo les quiero pedir que por favor me acompañen
en las Escrituras a el libro de los Salmos. Vamos a los Salmos y vamos a ver el capítulo 90 del libro de los Salmos. Solo estudiaremos los 2 primeros versículos, pero luego que leamos voy a explicar de qué se trata todo el Salmo, para que podamos interpretarlo a la luz de todo el Salmo completo. Me dicen cuando ya lo tengan. ¿Listo? Bueno, las Escrituras dicen así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Como les dije, vamos a hablar acerca de la eternidad, la existencia, la aceidad o la soledad de Dios, como lo quieran llamar. Este Salmo 90 es un salmo que fue escrito por Moisés. De hecho, es el único salmo escrito por Moisés en este libro. No hay ningún otro. El salmo fue escrito en el tiempo que el pueblo vagó, que Israel vagó durante 40 años como consecuencia de su pecado, como consecuencia de no haber creído que podían entrar a la tierra prometida. Ustedes recordarán la historia en el libro de Números, cuando el pueblo en incredulidad dijo que Dios los había enviado a morir a ese lugar, y como consecuencia el Señor dijo: ustedes no van a entrar a la tierra prometida. ¿Recuerdan esa historia, verdad? Este pueblo está vagando 40 años en el desierto. No van a entrar a la tierra prometida. Quiero que tengan eso en mente. Ellos no van a entrar a Canaán. Moisés lo que hace en este salmo es comparar, entonces, por un lado, la brevedad de la vida, como nuestra vida es poca, breve, se marchita lentamente, se desgasta, en comparación a Dios, que es eterno, que vive por siempre y para siempre. La consecuencia de que nuestra vida sea tan breve, Moisés mismo lo dice en el Salmo, se debe a el pecado, a las consecuencias del pecado. Eso es lo que hace que nuestra vida en esta tierra sea tan breve. Mientras Dios tiene vida en sí mismo y es eterno. Entonces, el llamado del Salmo, como lo vamos a ver en esta noche, es a buscar refugio en Dios. Pero ya lo abordaremos cuando estudiamos con más calma los 2 versículos. Entonces, teniendo en cuenta que ese es el contexto del Salmo, el pueblo que está vagando en el desierto y que no va a entrar en la tierra prometida, empecemos a estudiar lo que dice el versículo 2 del Salmo 90. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Me voy a ir con una pregunta que seguramente usted ha escuchado en algunas otras iglesias y a personas. La gente a veces se pregunta, bueno, ¿y qué hace Dios antes de crear el mundo? La gente se lo pregunta, ¿no? Y algunos decían, bueno, Dios estaba tan solo cuando creó el mundo que necesitaba compañía. Y por eso hizo la creación y los seres humanos. ¿Ha oído usted algo así alguna vez? Sí, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, francamente, yo no sé qué ganaría el Señor con crearnos a nosotros. Nosotros somos tercos, somos rebeldes, no lo obedecemos. Sí, yo no sé qué ganaría el Señor. O sea, si esa es la respuesta, yo no sé qué ganaría el Señor creándonos a nosotros. El Señor no gana nada. Pero el punto que quiero ir es precisamente a ese. El Señor no gana nada creando al ser humano. ¿Por qué? Ustedes ya vieron el lunes, cuando estudiaron la simplicidad, seguramente que a Dios no se le puede añadir nada. Y eso incluye que al Señor yo no le puedo agregar ni alegría, no le puedo agregar gloria, no le puedo dar absolutamente nada más. El Señor no gana nada finalmente al crear, en el sentido de que su ser vaya a cambiar. O sea, Dios no es más Dios por crear al ser humano.
¿Se entiende eso, verdad? Dios no es más Dios por crear al ser humano. Pero Moisés sí nos dice algo al respecto aquí, que nos va a introducir en el tema de la eternidad. Miren lo que él dice en el verso 2. Él va a contrastar al ser humano con Dios. Va a contrastar la creación entera con Dios. Él dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. ¿Qué está diciendo de los montes, de la tierra y del mundo? Que los creó, que los formó, ¿verdad? Diciendo que tuvieron un principio. Dios creó, eso tuvo un inicio. Y dice, antes de que todo eso fuese, ya Dios era, porque Él lo creó. Pero ¿qué tan antes fue eso? Es lo que nos dice la segunda parte del versículo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Qué está diciendo literalmente? ¿Usted ha escuchado alguna vez el término Olam para referirse a Dios? Olam. ¿Qué significa Olam? Eterno. Aquí lo que está utilizando es la palabra Olam precisamente. Está diciendo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. O sea, miren el contraste que está haciendo. Por un lado está diciendo, antes que formases la tierra, los montes, pero ¿qué tan antes es eso? Desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. No es que Dios no fuese Él antes de crear. Notan lo que está diciendo Moisés aquí, ¿verdad? O sea, Moisés nos está diciendo que antes de haber creado, desde la eternidad, ya Él es quien es. Y la eternidad que seguirá después, la eternidad postrera, si se pudiese decir así, Él seguirá siendo quien es. O sea, finalmente Dios no cambió por haber formado, como dice el Salmo, los montes, la tierra y el mundo. Dios no cambió. Ya Él era Dios antes de todo eso. Miren que Moisés nos está ubicando a Dios en un plano que es completamente diferente al de nosotros. Es más, quiero que analicen algo. Final del verso 2. Tú eres Dios. No dice tú eras o tú serás. Tú eres. ¿En qué tiempo está hablando? Presente. Está hablando en presente. Y miren, noten esto que está haciendo Moisés, hermanos. Antes que tú crearas las cosas, tú ya eras, o tú ya eres Dios. Mientras nos ubica a nosotros en el tiempo, a Dios siempre lo ubica en un presente. Tú eres en presente. Tú eres Dios. Dios es. Ese es el punto. Dios no era algo antes de hoy. Dios no será algo el día de mañana. Dios es exactamente el mismo. Dios no cambia. ¿Qué significa eso para nosotros? Lo primero es que a Dios nadie lo creó. Eso es obvio, ¿verdad? Nadie creó a Dios. No hay algo que haya creado a nuestro Dios. Eso es lo primero que tenemos que pensar cuando hablamos acerca de un Dios eterno. Nadie lo creó. Nadie lo hizo. Los niños a veces preguntan, sobre todo cuando crecen en familias cristianas, los niños preguntan, mamá o papá, ¿y quién creó a Dios? Bueno, ellos están pensando correctamente porque ellos saben que si vinieron de un padre o de una madre, pues finalmente Dios de dónde vino. Ellos piensan bien, están utilizando bien su habilidad mental. Pero la respuesta a eso es que Dios no lo hizo nadie. Dios siempre es quien ha sido. Como dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio era Dios, al principio creó Dios los cielos y la tierra.
En el principio, Dios. En el principio, ya Dios era, o ya Dios es quien es. No hay ninguna diferencia en absoluto. Hermanos, Dios siempre ha sido el mismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre han sido el mismo. No han cambiado. La misma persona. De hecho, ¿cómo se reveló Dios a su pueblo en Egipto? Yo soy el que soy. Yo soy, en presente. Dios no ha cambiado. Es más, ni siquiera existía el cielo. Ni siquiera existía el cielo. ¿Recuerdan lo que dice Génesis 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El cielo, al lugar a donde vamos a ir con Cristo, no existía. Dios ya era. Dios ya es. Que a veces uno sigue utilizando su tiempo. Dios ya es o Dios ya era. Dios siempre ha sido el mismo. No había cielos. No había ángeles, no había un universo que sostener por la palabra de su poder, como dicen las Escrituras. Dios era. Y Dios se bastaba y era suficiente en sí mismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo vivían en una relación eterna de comunión. Precisamente hablando del tema que vieron ayer, a esa comunión eterna de Padre, Hijo, Espíritu Santo a la que nosotros somos llamados cuando somos salvados. Dios es el mismo. No hay una época que nosotros podamos decir que Dios no es Dios. Nadie lo creó, nadie lo hizo. Dios ha sido el mismo siempre, sin que le podamos añadir o quitar algo. Si Dios nadie lo creó, nadie lo hizo, entonces Dios, que siempre es, siempre ha sido, ¿puede dar vida? Sí, ¿verdad? Dios puede dar vida. Pensemos en el caso de nosotros. Nosotros en un momento de la existencia, nosotros no éramos. Nosotros tuvimos que nacer. Nosotros tuvimos que venir a este mundo. Dios nos formó en el vientre de nuestras madres. Pero en el caso de Dios, que siempre ha sido, Él es la fuente de la vida. Pensemos nuevamente en Génesis 1. En el principio Dios, de ese Dios que vive eternamente, que existe eternamente, creó cielos y tierra. De Él es que vienen las demás cosas. Él tiene su existencia en sí mismo y Él es el que le da existencia a todas las demás cosas. Dios no necesita nada ni nadie. Dios no necesita a nada ni a nadie. Piensa en eso. A diferencia de nosotros somos dependientes todo el tiempo. Cuando nacemos necesitamos ¿a quién? A nuestros padres, hasta una edad bien avanzada. Y incluso cuando crecemos, pues podemos llegar a pensar que somos independientes, pero en realidad seguimos necesitando de las demás personas. Nosotros siempre estamos necesitando. Y si tenemos en cuenta que Dios es el que sostiene este mundo y el que nos sostiene a nosotros, pues podemos tener en cuenta que nosotros nunca llegamos a ser independientes. Nunca. Siempre para vivir necesitamos a alguien más. Incluso para vivir en nuestra vida espiritual necesitamos eso que les decíamos al principio, que el Espíritu Santo esté obrando constantemente en nosotros. Pero Dios no necesita a nadie. Dios es vida en sí mismo. Porque Dios es que nosotros vivimos y podemos llegar a hacer algo. Dios es vida en sí mismo. ¿Qué hemos visto? Dios, ¿qué? Dios es vida en sí mismo y Dios nadie lo ha hecho.
Dios no tiene ninguna causa. Nadie lo hizo. Ahora, nosotros cambiamos. Este es otro punto importante cuando hablamos de Dios como un ser eterno. Nosotros cambiamos, pero Dios no cambia. Yo estoy hablando aquí y cada segundo que pasa para mí ya es pasado. Cada segundo que usted está aquí sentado ya para usted hace parte de su pasado. A usted su presente se le vuelve pasado inmediatamente. Y su futuro llegará a ser presente en algún momento. El tiempo pasa en nosotros incluso más rápido de lo que nosotros quisiéramos. Pero en Dios no hay noción de tiempo, porque Dios no es creado. Los que estuvieron en sus clases de física, les quiero recordar la noción de materia y tiempo. La física nos puede ayudar bastante. Y a los demás pues lo explicaremos mejor. ¿Qué es el tiempo? Mejor dicho, ¿qué se hace con el tiempo? Se mide el cambio de la materia. Eso hace el tiempo. Se mide el cambio de la materia. Pero si Dios es espíritu, ¿será que cambia? No, porque no es materia. Dios no es materia. Dios es espíritu. El tiempo no pasa en él. Nosotros somos materia. El tiempo pasa en nosotros y pasa en toda la creación. De hecho, las escrituras dicen que Dios creó el sol y la luna para que nosotros podamos medir el tiempo. Como dice el Salmo 104, versículo 19. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. En otras palabras, ¿quién hizo el tiempo? Dios. Dios hizo el tiempo. Dios es el creador del tiempo. Y si Él creó el tiempo, ¿será que Él está limitado por el tiempo? No, no está limitado por el tiempo. Dios creó el tiempo. Entonces Dios sencillamente está en un plano muy diferente a nosotros. Él no cambia, no muta, el tiempo no pasa sobre Él. En Dios el tiempo no pasa. Como dice el salmista y también lo dijo un profeta, para Dios un año y 1000 días, como un día, 1000 años como un día como 1000 años. Para Dios es así. El tiempo en realidad a Él le tiene sin cuidado, porque para Él no pasa. Nosotros sí vivimos en el tiempo. Y Dios se nos reveló en el tiempo, es cierto. Él nos entregó la escritura en el tiempo, hizo sus pactos en el tiempo, nos rescató en un momento del tiempo. Él interactúa con el tiempo, o sea, Él interactúa con nosotros en la creación. No estoy hablando de un Dios platónico o filosófico que no tiene nada que ver con el mundo. Un Dios estilo relojero que puso el reloj a andar y se desentendió. No, nuestro Dios no es ese. Nuestro Dios interactúa con su creación, la sostiene, da vida, pero Dios no está limitado por el tiempo. Sobre Dios no pasa el tiempo. Él es constante. De hecho, el único ser que puede decir yo soy es Dios. Porque siempre es el mismo. Nosotros no podemos, en ese sentido, nosotros no podemos decir yo soy. Porque sobre nosotros pasa el tiempo. Cada segundo que pasa, nosotros no somos la misma persona. Uno, porque estamos siendo renovados por el Espíritu. Ya no somos la misma persona. Segundo, porque nos estamos desgastando como seres vivos. Nuestros cuerpos se van desgastando, se van envejeciendo. Nosotros no podemos decir en ese sentido yo soy. Pero Dios sí puede decir yo soy. Dios sí es quien Él es eternamente. Entonces, colocando todo esto junto, la eternidad es algo completamente contrario al tiempo. El tiempo pasa, se puede medir. La eternidad no pasa, siempre es, y no la podemos medir.
La Escritura utiliza algunos pasajes, algunas palabras para que podamos entenderlo mejor. Es cierto. Por ejemplo, las Escrituras dicen Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, para decirnos que Jesucristo no cambia, que es eterno, y para que nosotros lo entendamos. Pero en el sentido de quién es Dios, para Dios no hay ayer, no hay hoy, porque Dios siempre es el mismo. Entonces, por la Escritura podemos entender eso, pero Dios no cambia. Dios siempre es el mismo. De hecho, cuando Santiago nos dice, nos llama a la oración, uno de los estímulos que utiliza Santiago es que Dios no cambia. Toda buena dádiva procede del Padre de las luces, en quien no hay varianza, en quien no hay mudanza, ni sombra de variación. Ese es un estímulo que utiliza Santiago. O sea, Santiago nos dice, piensa en que Dios es eterno. Ora a Él. Él no cambia. Él siempre permanece fiel a su pueblo. Puedes orar con tranquilidad. Entonces, tenemos estos conceptos que nos acercan un poco a lo que significa que Dios sea eterno. Y si Dios es el mismo, si Dios no cambia, y si Dios no es creado por nadie, significa que ninguna persona puede torcerle el brazo a Dios. Dios no está bajo la coacción de ningún ser humano. Dios no está condicionado por nosotros las personas. Ninguno de nosotros puede hacer algo que hace que Dios cambie en sus planes o que sus planes sean estorbados. Nadie. Hermano, usted puede hacer las oraciones más fervorosas que usted quiera, pero la voluntad de Dios siempre se mantiene. La voluntad de Dios siempre se mantiene. Ahora, con esto no quiero desestimularlo en su vida de oración. Nosotros debemos orar correctamente como la Escritura nos lo enseña, pero siempre estando sujetos a la voluntad de Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Deleitarse. ¿Y qué significa deleitarse en el Señor? Conocerlo, comprenderlo, amar su ley, guardarla y atesorarla. Es cuando tú conoces al Señor, oras mejor. Bueno, eso como un paréntesis. El punto en el que estamos es, Dios no puede ser obligado. El brazo de Dios no puede ser doblado. De hecho, ¿por qué el Señor nos salvó? ¿Qué dicen las Escrituras? Si quieren, acompáñenme por un momento, los que tengan su Biblia en la mano, a Efesios 1, versículo 5. Efesios 1, 5. Me avisan cuando ya lo tengan. ¿Lo tienen? Mira lo que dice. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿según qué? Según el puro afecto de su voluntad. Eso en castellano, ¿qué significa? Porque quiso. Porque quiso. No porque algunos de nosotros tengan una fe más alta. De hecho, sabemos que la fe la da Dios, no es algo que proviene del ser humano. No porque algunas personas tengan más temor de Dios que otras. Sabemos que nadie teme a Dios, que todos son enemigos de Dios. Todos los seres humanos estamos en las mismas condiciones. ¿Por qué nos salvó? ¿Porque vio algo en nosotros? No. Nada de lo que nosotros somos de alguna manera movió el brazo de Dios o lo coaccionó, sino porque Dios quiso. Los propósitos de Dios no pueden ser burlados. Dios salva al que quiere. Nehemías 9, versículo 5 dice, y lo leo para ustedes: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. La parte final es súper interesante. Está llamando, Nehemías 9, versículo 5, está llamando a los levitas particularmente a que alaben a Dios. Pero al final dice que se bendiga tu nombre, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza.
En últimas, ni siquiera nuestras alabanzas, ni siquiera nuestras bendiciones y nuestras acciones de gracias a Dios mueven en algo lo que Él es. Nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a que el mundo vea quién es este Dios glorioso. Sí, nosotros estamos llamados a manifestar quién es este Dios. Pero nosotros no le añadimos gloria a Dios. No sé si se entiende bien la diferencia. O sea, cuando nosotros hablamos de glorificar a Dios, estamos mostrándole al mundo quién es este Dios. Que el mundo le glorifique, que el mundo le conozca. Pero no estamos añadiéndole a Dios gloria. Porque Dios es eternamente glorioso e infinitamente glorioso. No necesita nuestra gloria. Antes que Dios creara, volvemos al tema de la Trinidad, habitaban Padre, Hijo y Espíritu Santo y eran eternamente gloriosos. Nosotros lo que hacemos es manifestarle al mundo quién es este Dios glorioso. Pero no le añadimos nada. Ni nosotros entonces le torcemos el brazo a Dios para que Dios pueda hacer algo o haga algo. No podemos obligarlo a nada. Dios es quien es. Incluso voy más lejos. Ni siquiera la obra de Cristo le añade gloria a Dios, al ser de Dios. Es decir, Dios no obtuvo más gloria en su ser, en quien es Él, porque encarnó, vivió una vida perfecta, murió, resucitó y ascendió. La gloria de Cristo manifiesta, la obra de Cristo manifiesta al máximo la gloria de Dios a este mundo. La manifiesta, la muestra, la presenta. Pero no le añade al ser de Dios. O sea, Dios no es más glorioso porque hizo la obra en la cruz del Calvario. Eso creo que es muy diferente a lo que muchos predican hoy. Muchos parecen ver la obra de la cruz como algo que Dios necesitaba hacer desesperadamente. No, no lo necesitaba hacer. No le añadimos nada a Dios. Ni la obra de Cristo le añadió nada. ¿Quiénes necesitamos la obra de Cristo? Nosotros. No Dios, nosotros. Y gloria a Dios por eso, porque Dios quebrantó a su propio Hijo en la cruz del Calvario, sin que eso le trajese beneficio alguno a Él en su ser, pero lo hizo en función de mostrarle su gloria al mundo y que nosotros nos beneficiemos de eso. Desde allí, mi hermano, yo creo que usted puede contemplar mejor el amor de Dios que de cualquier otra manera. No le añadimos nada. La obra de Cristo en la cruz no le añadió nada. ¿Mostró su gloria? Sí, la mostró. Pero no le añadió nada a su ser. Y nosotros somos los directos beneficiados de esa obra. ¿Para qué? Como dice Efesios, para la alabanza de su gloria. Entonces, nada, ni siquiera la cruz le añade o le quita al ser de Dios. A veces la cruz se ve como el plan desesperado de Dios el Hijo para poder hacer que Dios el Padre entonces sí perdone a los pecadores. A veces la cruz se ve así, pero no. No se le añade nada al ser de Dios, ni siquiera con la obra de la cruz del Calvario. ¿Estamos bien hasta ahí? Cuando pensamos en estas cosas, entonces nos debemos sentir francamente abrumados, porque estamos tratando con un Dios que no podemos manipular. Estamos tratando con un Dios que no nos debe nada a nosotros. Estamos tratando con un Dios que es glorioso en sí mismo y no nos necesita. Esa es la posición de los seres humanos. Y si nos contamos como pecadores, peor aún. Dios definitivamente no nos necesita a nosotros. Él es eterno y glorioso en sí mismo. En Él el tiempo no pasa. Su ser no cambia. Nadie le dio a Él para que le pueda decir esto es mío. Nadie.
Ese es el Dios con el que estamos tratando, mis hermanos. Ese es nuestro Dios. Esa es la eternidad de Dios. Un Dios que no lo creó nadie, un Dios sobre quien no pasa el tiempo, un Dios que no cambia, un Dios que no puede ser burlado o puede ser manipulado. Ese es el Dios eterno. Pero hay buenas noticias. Porque Moisés, en este salmo, está diciendo que este Dios es el refugio de su pueblo. Entonces, esto nos va a llevar a ver qué implica que este Dios eterno sea el refugio de nosotros. Dice el versículo 1: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Noten de quién estamos hablando. Señor, ¿qué Señor? El Dios eterno del que estamos hablando. Este Dios eterno, precisamente, con todo lo que hablamos acerca de la eternidad, este Dios eterno es el refugio de su pueblo. Y ahora, ¿de qué pueblo? ¿De qué pueblo? Recordemos lo que les expliqué al principio del Salmo. Este es el pueblo que está vagando en el desierto. Este es el pueblo que no va a entrar a la tierra prometida. Es el pueblo que ha sido disciplinado y no va a entrar a Canaán. Y a este pueblo que no va a tener una morada fija en Canaán, se le está diciendo: tu morada, pueblo, es Dios. Tu morada es Dios. ¿Quiénes son este pueblo? Sigamos recordándolo. ¿Por qué este pueblo no va a entrar a la tierra prometida? Por incredulidad. Este pueblo no va a entrar a la tierra prometida, pero a este pueblo es a quien Dios, por medio del profeta, llama: Dios es tu refugio. Él es nuestro refugio de generación en generación. Increíble, ¿verdad? Este es el refugio del pueblo de Dios. Dios mismo. Hermanos, Dios puede ser el refugio nuestro por una razón. Precisamente porque es el Dios eterno. Nadie lo cambia, sobre él no pasa el tiempo, nadie lo creó, nadie lo puede obligar. Aunque ellos fueron infieles, las promesas de él siguieron estando firmes. Es cierto, como disciplina no iban a entrar a la tierra prometida. ¿Y quién de nosotros no ha recibido la disciplina del Señor alguna vez? El Señor nos ha quitado cosas de nuestra vida. No van a recibir esto, no vas a recibir aquello, como consecuencia de tu pecado. Pero el punto es que la promesa de Dios sigue firme. Y a este pueblo que no tiene refugio, que está vagando 40 años en el desierto, y ellos lo saben, a ellos se les dijo: ustedes van a vagar 40 años en el desierto. Justo a este pueblo se le dice: aunque ustedes van a ser unos vagos en el desierto, unos vagabundos, van a errar, van a peregrinar, su refugio está ¿en quién? En Dios. En Dios podían encontrar seguridad, abrigo. ¿Por qué? Y esto nos conecta con lo que providencialmente con la explicación del principio. ¿Por qué Dios es el refugio de este pueblo? ¿Por qué el Dios eterno es el refugio de este pueblo? Por estar unidos a Cristo. Esa es la respuesta. Dios es el refugio de su pueblo porque su pueblo está unido a Él en Jesucristo. Ahora explico brevemente una diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento. Para nosotros en el Nuevo Testamento es mucho más claro saber que estamos unidos a Cristo porque Cristo ya hizo la obra en la cruz y demás. Tenemos revelado a Cristo. En el Antiguo Testamento, Cristo era revelado al pueblo a través de ceremonias o sombras como los corderos que se sacrificaban, como el templo, como la labor de los sacerdotes,
Pero aunque la forma de revelar a Cristo era diferente, estamos hablando del mismo Cristo. O sea, el Espíritu Santo finalmente está obrando sobre la base de la misma obra de Cristo. En otras palabras, ¿cómo fue salvado Abraham? ¿Cómo cree que fue salvado Abraham? Por la fe. ¿Por la fe en quién? Ok, en la promesa. ¿Qué sabía Abraham? Iba a ser padre de naciones. ¿Qué más sabía Abraham? Que en su hijo serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y quién es el hijo de Abraham? Isaac. Pero Pablo nos dice en Gálatas que el hijo final de Abraham es ¿quién? Jesús. Entonces, Abraham confió en esa promesa, en que vendría un hijo que nos libertaría definitivamente del pecado. ¿Cómo pudo ver? Bueno, y Jesús dijo en Juan que Abraham vio su día y se gozó. Les pregunto, ¿cómo vio Abraham el día de su hijo? Recuerden un momento en que un hijo iba a ser sacrificado. Bueno, por los corderos, pero especialmente hay un momento crucial en la vida de Abraham, cuando Dios le pidió el sacrificio de Isaac. Cuando Dios le pidió el sacrificio de Isaac, finalmente Isaac no es sacrificado, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que Abraham dijo en ese momento? ¿Dios qué? Dios proveerá. ¿Proveerá quién? El sacrificio. ¿Qué iba a proveer Dios? El sacrificio. ¿Y quién es el sacrificio? Cristo. Por eso Jesús dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Abraham entendió que un hijo suyo, que no era Isaac, iba a ser sacrificado. Entonces, los creyentes del Antiguo Testamento conocían todas esas promesas y las creyeron por fe. Y por esas promesas es que el Espíritu obraba en ellos. Pero aunque eran promesas en corderos, en otros sacrificios y demás, la fe, el objeto era el mismo. Era en que un día vendría el hijo de Abraham, un día vendría el hijo de Eva a aplastar la cabeza de la serpiente y vendría a morir por nuestros pecados. ¿Se entiende la diferencia? O sea, ellos lo veían a futuro y nosotros ¿cómo lo estamos viendo? En pasado. Pero el punto es el mismo. Dios es el refugio de su pueblo, hablando del Salmo nuevamente, porque ellos confiaban en esas promesas. Y por el Espíritu Santo, ellos estaban unidos. ¿A quién? ¿A quién dijimos que están unidos? Somos unidos por el Espíritu Santo. A Cristo. Ellos estaban unidos a Cristo. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo acerca de aquellos que están unidos a Cristo en Colosenses 3, versículo 3? No sé si lo tenemos por ahí. Si no, pueden buscarlo. Colosenses 3, versículo 3. Miren lo que dice. Porque habéis muerto y vuestra vida está ¿qué? Escondida con Cristo en Dios. Quiero que piense en varias metáforas del Antiguo Testamento. Se dice que Jehová es roca, ¿verdad? Que Jehová es refugio, que Jehová es escudo. ¿Qué tiene en común todo eso con la palabra escondido? El creyente está oculto ahí. El creyente está detrás de, y allí está protegido. Entonces, lo que nos está diciendo Colosenses es que el creyente está escondido en Cristo. Esto que estamos leyendo en el Salmo, que Dios es nuestro refugio. ¿Por qué Dios es nuestro refugio? Porque ellos estaban escondidos y nosotros estamos escondidos ¿en quién? En Cristo. Porque estamos unidos a Cristo. Estamos escondidos en Él. ¿Cómo así que escondidos? Bueno, piensen nuevamente en lo que hablamos de la unión con Cristo. ¿Qué logró Cristo en la cruz que ahora es de nosotros? ¿Qué dijimos al principio?
Regeneración, justificación y adopción. ¿Qué significa justificación? Que la justicia de Cristo es de nosotros. Entonces, nosotros no somos vistos ahora como pecadores, sino como justos. ¿Esa justicia es propia de nosotros? No, es de Cristo. Pero nosotros estamos escondidos en Él. Esa justicia es nuestra ahora, porque estamos en Él. Entonces, mis hermanos, en nuestra peregrinación en esta vida, no importa dónde usted esté, si va de aquí, si va allá, si hoy está aquí y si mañana le toca irse a otro lugar, si las circunstancias cambian, si usted hoy tiene trabajo y mañana no tiene, o por el contrario, repentinamente pasa a tener un gran trabajo, si tiene familia, si no tiene, cualquier cosa que pase, no cambia esto. Dios es su refugio. ¿Qué Dios? El Dios eterno. Entonces, pregunta, ¿será que este refugio se puede desgastar? ¿Será que usted puede perder algún día su posición delante de Dios? No. ¿Será que en algún momento alguien puede lograr que su posición en Cristo cambie? No sé, y voy a tocarle ejemplos claros. Que le echaron a usted brujería. Así, por ejemplo. O que le hicieron la oración contraria, algo que estaba hablando con el pastor ahorita. Hicieron una oración contraria. ¿Será que eso puede cambiar su posición con Cristo? Dios es refugio eterno a todos aquellos que están unidos a Jesucristo. Hermano, recuérdelo, eterno. Dios, el Dios eterno, es nuestro refugio. ¿Y qué dice el salmista? ¿Para quién es el refugio? Para todos. El versículo 1 dice que es de generación en generación. O sea, la iglesia, los creyentes de todos los tiempos, desde Adán en adelante, siempre han tenido a Dios como su refugio. Siempre. No ha cambiado. No ha cambiado en absoluto. ¿Por qué Abraham podía vagar en la tierra prometida? Sabiendo que nunca iba a tener un lugar allí en ese lugar. Nunca iba a tener una casa en ese lugar. Un lugar fijo. ¿Por qué Isaac? ¿Por qué Jacob? Porque Israel podía vagar con tranquilidad los 40 años, aun si no iban a entrar a la tierra prometida, si no iban a entrar a Canaán. Porque este Dios eterno era el refugio de ellos. Y fue el refugio de todos ellos y es el de nosotros. De hecho, el apóstol Pedro, si usted quiere, anótelo. El apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 1 nos describe de una manera muy hermosa a nosotros. Nos dice que somos expatriados y elegidos. En el primer versículo. Y se lo digo junto porque originalmente está junto. Que somos expatriados y elegidos. Expatriados y elegidos. Estamos de peregrinaje en esta tierra. Estamos por aquí rumbo a el cielo. Vamos lentamente en nuestra peregrinación con la seguridad de que hemos sido elegidos en Dios y que estamos escondidos en Cristo. En últimas, ¿quién es nuestro hogar? Cristo es nuestro hogar. Dios es nuestro hogar. Allí es donde habitamos. Y ahí está precisamente otra vez el tema de la unión con Cristo, que aclaramos al principio. Porque estamos en Él. No importa dónde nos encontremos. Estamos en Él. Usted está hoy aquí en la congregación. Mañana va a estar en su casa sentado a esta misma hora de la noche. Usted no es más santo o no es más hijo de Dios hoy que mañana. Porque usted está en un Dios que es eterno, que es infinito, que en todo lugar está con usted. Esa es una grande y enorme diferencia. Eso debe cambiar la manera como vivimos la vida. Porque
Si hemos sido salvados por este Dios, eso significa que ahora, aunque tenemos problemas ahora, dificultades, nuestra vida está segura. Nuestra vida está segura. Aunque el mundo se conmueva, aunque el mundo tiemble, usted puede estar tranquilo. Usted está en Dios. Usted está en Cristo. La gente afuera está desesperada con el coronavirus. Y más de uno está pensando, ¿y cuándo será que llega a Colombia? Si ya está en Brasil, llega a Colombia en cualquier momento. Hermano, usted puede enfermarse del coronavirus. Es más, usted puede morir por el coronavirus. Le soy completamente franco. Yo podría morir por el coronavirus. Pero aunque mi vida cambiase aquí, eso no va a cambiar quién soy en Dios. Estoy en Cristo, amado por Él. Pablo, mis hermanos, podía vivir con esta convicción. Yo no sé si es mejor estar aquí o estar con Él. Porque aquí le estoy sirviendo. Y si estoy con Él, pues mejor, porque estoy disfrutando de su presencia. Eso implica estar en este Dios eterno. No importa de qué lado esté usted. Usted está en Él. Y eso hace toda la diferencia en la manera en que nosotros vivimos. Lo más importante de la salvación, mis hermanos, no es ser librados del infierno. Ni siquiera es gozar del cielo. Porque un cielo sin Dios, un cielo sin Cristo no sería nada. Lo más importante de la salvación es que estamos en esa relación de comunión con el Dios eterno. Y que si Dios es eterno y nos ha salvado, y desde antes de la fundación del mundo Él escogió a su pueblo, entonces esa salvación que vamos a disfrutar con Él es como eterna. Vamos a estar en la eternidad con Él. ¿Usted se imagina un día sin fin delante de nuestro Dios? Un día que no termina. Un día que no acaba. Sin el estorbo del pecado. Sin otras ocupaciones. Sino dedicado completamente a contemplar y a maravillarse en este Dios. Ese es el tipo de refugio que Dios nos ofrece. Que ya lo disfrutamos hoy. Y que lo vamos a disfrutar en la eternidad. Ahora, quiero terminar con una advertencia a quienes no han creído. Porque todo lo que hemos dicho hasta este momento es para quienes han creído. Es para quienes están en Jesucristo, para quienes han sido salvados. Si la salvación que Dios ofrece es eterna, la condenación que merece aquel que no ha creído también es eterna. Mis amigos, quienes no hayan creído, y no crea que por estar en la iglesia ha creído, examínese, examine su vida personal. Si Dios es eterno, Dios conoce todo lo que hemos hecho. Todo. Desde el momento en que nos formó en el vientre de nuestra madre, hasta cuando comenzamos a crecer y comenzamos a mostrar nuestra rebelión, nuestro pecado cada vez con más claridad y a pecar de las maneras escandalosas de pronto para algunos o simplemente rechazando a Dios. Dios todo eso lo conoce. Todo. Todos esos pecados están delante de Él. Todo. Entonces, mi amigo que no ha creído, Dios no se ha olvidado de su maldad. Dios no se olvida. Porque para Él todo está en función. Nosotros lo vemos en función del tiempo y de nuestra memoria. Pero para Él las cosas siempre están allí. Si usted piensa que pecó y se salió con la suya, o que ha vivido una vida de pecado y se puede salir con la suya, o refugiarse por el hecho de que está en la iglesia, está equivocado. Necesita este refugio eterno. Necesita esconderse en Jesucristo. Y quienes han creído, lo mismo les digo, pero con el consuelo. Todos sus pecados los conoce Dios. Y aún así,
los amó. Todos sus pecados los conoce Dios y los amó con amor eterno. Y los ha amado y los llevará a la eternidad con Él. Entonces, mis hermanos y amigos, que pensar en la eternidad de nuestro Dios nos lleve a ver con mucha más calma cómo meditamos o cómo vivimos esta vida. Estamos aquí de paso. Estamos aquí de paso. Pero nuestro destino eterno está asegurado y nosotros estamos disfrutando ya de esa eternidad. Cuando Jesús dijo que Él vino a darnos vida eterna, no estaba diciendo que vino a darnos un pasaje para ir al cielo. Eso está implicado allí, en que vamos a estar en el cielo con Él. Pero cuando Él habló de vida eterna, estaba hablando de la calidad o del tipo de vida que Él nos estaba dando. O sea, la vida que Él nos da es eterna porque es en unión con el Dios eterno, hermanos. Y esa unión no se disfruta en el momento que morimos. Esa unión se comienza a disfrutar ¿cuándo? Aquí y ahora. Esa relación de comunión, esa relación de amistad con Dios, de caminar con Él, de andar con Él, de poder adorarle, poder servirle. Entonces, piensa en la vida que Él le ha dado. Es vida eterna. Y Dios se ha ofrecido a cada uno de nosotros para ser nuestro refugio, para que nos escondamos en Él, para que nos escondamos en la justicia de Jesucristo, de manera que Él nos ve como su propio Hijo, nos trata como hijos y nos dará la herencia eterna como hijos. Mis hermanos, si tienen pronto preguntas o asuntos que aclarar, pues podemos hacerlo. Podemos hacer algunas preguntas, creo, o comentarios, no sé. Buenas noches. No, pues realmente preguntas, pues es uno que hay como tan impactado, sí, que y a la vez uno comprende muchas cosas, ¿no? Del diario vivir, pero es increíble cómo Dios busca la comunión, pero igual uno no cambia nada, es decir, uno vive las circunstancias del día a día como tú decías, ¿no? Y uno le puede pedir cosas a Dios, pero no cambia nada, ¿no? Ahí queda como el shock mental y realmente la situación. Pero hemos entendido esta semana que igual no deja de ser Él. Y como tú decías ahorita, Él es el dador de la vida. Y aprendí esta semana que Él también la quita. Pero eso causa dolor en uno porque nos lleva a entender que Él es el refugio. Nos lleva a esa circunstancia, a escondernos en Él. Entonces no, era como un comentario que quería hacer. Pero ha sido entendido, ha sido muy... Y como tú decías, lo lleva a uno a vivir cada día de manera distinta a cómo uno reaccionaba a las circunstancias antes. Gracias por el comentario, hermano. Buenas noches. Bueno, yo sí tengo una pregunta en cuanto a lo que contabas de que Dios, como es presente, ¿sí? Porque Él es, y Él tiene en cuenta todas nuestras faltas para los que creen como para los que no creen, pero la palabra dice que todas nuestras transgresiones serán perdonadas porque día a día son sus misericordias. Entonces, ¿qué relación o qué sentido tiene de que si yo tengo claro que mis transgresiones o mis pecados son perdonadas día a día acorde a su misericordia, pero que ahorita se exponga, es que Él las tiene ahí, ¿sí? Okay. Yo tengo claro el juicio que cada uno de nosotros va a tener, creyente o no creyente, pero entonces me genera una contradicción en ese sentido. Gracias por la pregunta, que sirve para aclarar mejor el concepto. Cuando decimos que Dios tiene nuestros pecados delante de Él, lo hacía más en referencia al incrédulo. ¿En qué sentido? En que
El pecado del incrédulo siempre está delante de Dios. Y como dice la palabra, él va acumulando ira sobre ira. En el caso del creyente, el creyente tiene la justicia de Cristo. Y esa justicia es una justicia eterna. Desde el momento en que el creyente es contado como justo, es justo. Es justo delante de Dios. Entonces, nuestros pecados, los pecados del creyente, no están allí para juicio. Porque ya ese pecado ha sido juzgado en Cristo en la cruz del Calvario. No están allí para juicio. Pero una muestra de la vida espiritual que hay en el creyente es que el creyente va buscando diariamente el perdón de Dios, va buscando renovar esa comunión. Esa es la gran diferencia que hay. En que los pecados del incrédulo se están acumulando en un sentido, para Dios está todo allí, pero para que nosotros lo entendamos, la Escritura dice que los pecados se están acumulando, pero el creyente cuenta con la justicia de Dios de una vez y para siempre. Y como muestra esa vida, entonces el creyente va y busca perdón, no como un pecador que está perdido, sino como un hijo que le confiesa a su padre lo malo que ha hecho. ¿Ya? No sé si se nota la diferencia. Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una pregunta de pronto, no sé si sea pregunta, pero tengo como algo que dice la Escritura que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque a veces se siente uno que de pronto no está haciendo las cosas bien si uno está en Cristo. Entonces se siente uno como vacío a veces y se siente que uno de pronto no está completo. Ok, gracias. Sí, el texto que citas está en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, así es. En efecto, el texto dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En efecto, el creyente es una nueva criatura hasta donde la Escritura dice que es nueva criatura, o en lo que la Escritura dice que es nueva criatura. Para eso quiero irme a Romanos. Romanos nos ayuda a entender mejor lo que significa esta nueva vida, ¿sí? Entonces, un texto que precisamente en estos días, este tiempo estaba comentando con el pastor Víctor, es acerca de Romanos 6. Y Romanos 6 nos explica lo que es esta nueva vida. Romanos 6, verso 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice versos 5 y 6. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así pues, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Jesucristo, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí hay dos partes claves de este texto extenso de Romanos. Comienzo por el versículo 14. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Note que la relación, lo que el texto no está diciendo. El texto no dice que no vamos a pecar, ¿verdad? Noten que el texto no está diciendo eso. Dice que el pecado no se va a enseñorear. Ahora, piensa en la figura de un señor o de un amo.
¿qué hace un amo? ¿Qué hacía o qué hace un amo con un esclavo? Lo domina, le dice lo que tiene que hacer. El creyente, porque está en Cristo y tiene la nueva vida de Cristo, el pecado no lo domina. Esa es la gran diferencia. El pecado no domina al creyente. Es más, alguna vez dijo alguien que los pecados del creyente son más graves porque él peca con conciencia, diciendo que el pecado no domina en él. El pecado no se enseñorea del creyente. El pecado no lo domina. Ustedes están viendo Primera de Juan. Y en Primera de Juan han estudiado un término que se llama practicar el pecado. ¿Qué significa practicar el pecado? Hacerlo de continuo. Entonces, si una persona hace el pecado de continuo, continuamente, el mismo pecado, esa es una señal de que no ha nacido de nuevo. Esa es una señal de que no ha nacido de nuevo. En cambio, el creyente cae en pecados, y a veces cae en pecados graves. Piense en David, por ejemplo. Piense en Abraham, que negó 2 veces a su esposa. O sea, piense en los creyentes. Pedro, que negó a Jesús. Los creyentes cometen pecados y pecados graves. La diferencia es que el pecado no los domina, no es su práctica de vida. Por eso Pablo, en sus epístolas, hace exhortaciones como estas. Dice, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los que se acuestan con varón heredarán el reino de Dios. ¿Por qué Pablo lo dice así? Porque son personas que hacen continuamente lo mismo. O sea, están entregados a una vida de pecado. Entonces, nosotros los creyentes somos nuevas criaturas, y esa nueva vida que tenemos significa que el pecado ya no nos domina. No es nuestra práctica. Pero desde luego nosotros somos pecadores y nosotros seguimos pecando. Por ejemplo, ¿cuál es el deber de los seres humanos? Glorificar a Dios en todo tiempo. Nosotros no pensamos en Dios en todo tiempo, por ejemplo. Ese es un pecado claro que todos cometemos. Y lo cometemos todos los días. Nosotros no pecamos, no tenemos a Dios en nuestros pensamientos todos los días de nuestra vida, cada minuto, cada segundo. Eso es un pecado que nosotros cometemos. Pero a lo que se refiere el texto es, esa nueva vida significa que las cosas viejas pasaron. ¿En qué sentido pasaron? El resto de la Escritura nos ayuda. No nos dominan, no nos enseñorean, no son nuestro estilo de vida. ¿Ya? Ese no es el estilo de vida de un creyente. Vivir pecando, pecando y pecando. La gracia no nos ha sido dada para eso. No sé si eso aclara la pregunta o... ¿sí? Primero, buenas noches, hermano. Buenas noches. Bueno, mi pregunta va enfocada hacia... Dios es autocomplementario en sí mismo, ¿no? Tú lo mencionabas de que Dios no necesitaba crear en un principio a las personas. Él ya estaba completo 100% desde la eternidad. Y digamos, hablamos también algo de la inmutabilidad de Dios, es decir, que nosotros hagamos algo o no hagamos algo, no lo cambia a Él. A lo que yo me refiero de pronto con otros atributos de Dios, como por ejemplo la ira, ¿sí? O por ejemplo en Isaías 63, cuando menciona que cuando más ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu, por ejemplo ahí, no sé, yo noto en ese sentido como un cambio en Dios cuando nosotros nos rebelamos. ¿Cómo explicarías eso, hermano? Okay. Bueno, en primer lugar, es una buena pregunta. Dios en efecto es inmutable por el hecho de ser eterno y que el tiempo no pase en Él, que Él no varíe, su ser sea el mismo, Él no cambia. Ahora, la Biblia utiliza varias veces figuras que nos ayuden a entender un poco lo que sucede. Y eso se le llama algunas antropomorfismo, algunas antropopatismo. O sea, Dios tomando una forma humana o Dios expresando emociones como si fuese un ser humano. Entonces, cuando
hay pasajes de este tipo donde parece que repentinamente la voluntad, el carácter de Dios cambiase, o que Dios estuviese utilizando otro atributo de Él. En realidad lo que nos revela es la complejidad, o sea, en realidad intenta revelarnos de manera simple lo que ocurre en un momento. Y déjeme explicar eso con más calma. Los atributos de Dios actúan todos al mismo tiempo. No podemos hablar de que Dios en un momento ame, en otro momento odie, en otro momento tenga ira, en otro momento sea justo y en otro no. Todo actúa al tiempo. Cuando se trata de los tratos hacia su pueblo, de manera particular, cuando Dios disciplina, por ejemplo, a su pueblo, Dios está disciplinando, y eso va en conjunto con los demás atributos, con el amor, con la paciencia, con la bondad. Todo actúa en su tiempo. Pasajes en particular donde dice es que ellos agraviaron a Dios y Dios se airó con ellos. Simplemente lo que nos muestra es lo que es la disciplina de Dios. Hay una diferencia fundamental entre disciplina e ira. ¿Quiénes sufren la ira? ¿Quiénes? Los que no son creyentes. ¿Y cuál es la consecuencia final de la ira? ¿Dónde va a terminar el pecador que no se arrepiente? En el infierno, ¿verdad? El creyente sufre la disciplina. ¿Qué es la disciplina? La consecuencia, en un sentido es la consecuencia por sus pecados, en otro sentido es la acción de Dios para traer de vuelta al creyente. Entonces, este es un pasaje del Antiguo Testamento, siendo este un pasaje del Antiguo Testamento, Dios sé que en un sentido la palabra ira se puede utilizar en esos pasajes, pero estoy tratando de marcar la diferencia. Dios se aira en un sentido, pues, estricto, como lo explica ahorita, que su pueblo va a sufrir eternamente. ¿Dios se aira con su pueblo o Dios lo disciplina? Dios disciplina a su pueblo. Eso es lo que pasó repetidamente en la historia de Israel. Por ejemplo, Dios los envía a vagar 40 años en el desierto. Dios los envía al exilio en Babilonia. Dios toma a su pueblo y lo disciplina. Entonces, ¿significa eso que cuando Dios hizo eso cambió su manera de tratar con su pueblo? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios a su pueblo lo amó, le entregó una ley y les dijo que si no hacían estas cosas, pagarían las consecuencias. Entonces, cuando Dios disciplinó a su pueblo en Babilonia, Dios los abandonó. ¿Qué pasó cuando los disciplinó? Pensemos en eso. ¿Qué pasó? Se volvieron a Él y volvieron ¿a dónde? Volvieron a la tierra prometida y volvieron a Él. Y Él los preservó hasta que llegó Cristo. Entonces, esa es una diferencia importante que hay que marcar. Y es que cuando la Escritura dice Dios se airó con su pueblo, en un sentido estricto como nosotros manejamos en el lenguaje teológico, podríamos decirlo, la palabra ira, Dios no se aira, Dios los disciplina. O sea, o más bien podríamos decir, Dios se aira en el sentido de disciplinarlos. O se aira como un padre, más bien. Si pudiésemos decirlo de esa manera. Dios se aira como un padre, no como un juez. Pero entendiendo que Dios estableció una ley, Dios dijo, ustedes son mis hijos, si ustedes obedecen mi ley, entonces les irá bien. Si ustedes me desobedecen, entonces tendrán que pagar las consecuencias. No sé si se entiende por qué ocurren esos cambios. No sé, quisiera hacer de pronto un aporte a tu respuesta y me corriges si está
mal el aporte, pero alguna vez escuché que algunos teólogos comparaban eso con el sol, en el sentido que el sol siempre es el mismo. El sol no cambia, sino que lo que cambia son los objetos a los cuales el sol afecta. Entonces, por ejemplo, un cadáver, el efecto que el sol tiene sobre el cadáver es que se pudre más. Pero si lo ves sobre las flores del campo, reverdecen y se alimentan de la luz del sol. Entonces, según entiendo, algunos teólogos dicen que no es que el cambio ocurra en Dios, sino es el cambio que hay en las personas. Entonces, dependiendo de ese cambio, se experimenta ese atributo, por decirlo de alguna forma, pero Dios siempre sigue siendo el mismo. O sea, el cambio no es en Él, sino en lo que sucede. No sé si eso... Sí, claro. Sí, y complementando al final que en el caso de Dios, cuando Él siempre se está manifestando en su ser, ¿sí? Entonces cuando hablamos del pueblo, por ejemplo en disciplina, aunque el pueblo está experimentando toda la molestia o la ira de Dios, por decirlo así, con respecto al pecado, al mismo tiempo Dios no deja de ser amoroso, no deja de ser justo, no deja de ser paciente, no deja de ser bondadoso. ¿Ya? Entonces, antes de tu pregunta, yo tengo otra. Bueno, más que una pregunta, es una duda que generalmente surge frente a lo que se ha compartido, de que Dios nos ha afectado. El pensamiento va a algunos pasajes donde aparentemente ocurrió un cambio en Dios. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Moisés que va a destruir al pueblo, Moisés intercede y parece que Dios cambiara de opinión y no destruye al pueblo. Cuando Dios envía al profeta Isaías a hablarle a Ezequías y le dice que vas a morir, pero él ora y Dios le da 15 años más. Entonces son pensamientos que vienen frente a esto y sería bueno, pastor, que lo explicáramos para que no quedara esa duda. Gracias. Ok. Bueno, en efecto, el carácter de Dios no cambia, sigue siendo el mismo, pero en la manera en la que Él trata con su pueblo está revelada en función de un pacto, está revelada en función de un pacto que se ha desarrollado a través del tiempo. Es la manera en la que Él se ha revelado. Entonces, en ese pacto, Dios ha establecido, pues vamos a hablar como a grandes rasgos, desde luego que haya un mediador, que haya personas que intercedan, ha establecido unos términos y una manera sobre cómo el pueblo se relaciona con Él. ¿Por qué menciono esto? Porque si bien es cierto que todos los atributos de Dios son los mismos siempre y nosotros no lo podemos cambiar, Él también ha establecido la manera en que nos relacionamos con Él, en que experimentamos esa relación con Él. Entonces, Dios se ha revelado en su ser como Él es, pero al mismo tiempo nos ha dicho cómo nos relacionamos. Cuando el pueblo está padeciendo la disciplina de Dios, Dios estableció por qué padece el pueblo disciplina, está la ley, y Dios estableció que siempre hay un intercesor, haya un mediador, un sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el sumo sacerdote del pacto que Dios ha hecho con su pueblo, y la manera en la que el pueblo pasa de gozar de esa relación o retorna a la relación de comunión, por decirlo así, es a través de la intercesión del sumo sacerdote, que es Cristo, o del intercesor, cualquiera que sea. Caso particular nuestro nos afecta directamente en la vida de oración. Nosotros, desde luego, nuestra comunión puede llegarse a enfriar con el Señor a causa de nuestros pecados, y necesitamos ir en oración delante de Él, sabiendo que en el trono de gracia está Cristo, quien intercede por su pueblo.
como decía ahora, cuando la comunión se enfría, no es que Dios deja de tratarnos con amor para empezar a tratarnos con disciplina, sino que en esa disciplina, en esos términos, hay amor, hay paciencia, hay bondad y demás. Pero para gozar de esa comunión en un estado pleno, o pleno como lo podemos gozar en esta vida, es necesario la intercesión. La intercesión, pues en un sentido nosotros orar, y en otro finalmente nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros. Entonces, tenemos todo el ser de Dios, pero al mismo tiempo tenemos la manera en la que Dios nos ha dicho que nos relacionamos con Él. Y a través de esa forma que Él nos dejó para relacionarnos con Él, es que nosotros podemos gozar de su comunión, restablecer la comunión en caso de que se haya perdido. Entonces, el término clave aquí no es que Dios cambie sus atributos, sino que nuestra comunión con Él se enfríe o no, y que necesitamos intercesión para que la comunión vuelva a su estado pleno. Colocar ejemplos de esto es complejo, porque el ser de Dios es un todo, y siempre que comparamos con algo en la creación, siempre nos va a quedar faltando algo. Pero imagine usted el caso del sol y la luna. El sol siempre está allí, volvemos al tema del sol, el sol siempre está allí, y el sol siempre está irradiando su luz, siempre está emitiendo sus gases y demás, pero no en todo tiempo gozamos del sol de la misma manera. No siempre gozamos del sol de la misma manera. Unas veces hace sombra, otras no, hace calor, otras no. Otras veces es noche, otras veces es día. Pero el sol no cambia, está allí. La diferencia está, para complementarlo un poco con el ejemplo, es en el hecho de la comunión del pueblo con Dios. Esa es la gran diferencia, es la comunión. Y la comunión la gozamos por los términos que Dios nos dejó, su ley. Si pecamos y perseveramos en pecar, desde luego que la comunión se va a enfriar. Y entonces no vamos a gozar de Dios en toda su plenitud, sino que veremos la manifestación más clara en sus atributos de su disciplina sobre nosotros, sin que eso signifique que Dios nos dejó de amar, dejó de ser bondadoso o dejó de ser paciente. No sé si eso explica parte de la pregunta, porque finalmente están esas dos partes de la Escritura con las que tenemos que lidiar, con sus atributos eternos y con la manera en que Dios ha decidido relacionarse con nosotros. Bueno, con respecto a eso, entonces, las cosas que suceden, o sea, que nos suceden, a veces uno lo pensaba era que, bueno, pasó esto porque Dios nos vio que estábamos fríos con Él y, digamos, se murió el perro o se murió, bueno, o se pinchó el carro, no mentiras, cosas graves como una ausencia que de verdad, ahí, si Dios es, o sea, no se mueve, o sea, Él es inmutable, ¿eso va a suceder al fin y al cabo? ¿O esas situaciones llegan por ese enfriamiento? Ok, buena pregunta. Desde luego, las situaciones ocurren, Dios las ha determinado, ¿sí? Hay un misterio en la Escritura sobre el cual no podemos ir más allá, y es que Dios es soberano y el hombre es responsable, ¿sí? Es un misterio que nos mantiene en equilibrio. Dios es soberano en el sentido de que Él gobierna su creación como Él quiere, todo lo que ocurre Él lo ha determinado, pero la Escritura también dice que el hombre es responsable de sus acciones. Y eso nos lleva un poco a lo que estábamos diciendo ahorita. Sabemos que Dios en sus atributos sus atributos no cambian, Él es quien es siempre, pero Él también nos ha dejado la manera en cómo nos relacionamos con Él, que es a través de pactos. Entonces, Dios ha determinado, o sea, si muere un ser querido, Dios lo determinó, definitivamente.
Es algo que Él determinó que ocurriese. Ahora, si ese ser querido, supongamos, tuvimos la oportunidad de salvarle la vida, de llevarlo a un hospital a tiempo, de llevarlo a buenos médicos que pudiesen hacerle un tratamiento y nosotros fuimos negligentes, nosotros somos responsables de lo que pasó. Y la Escritura mantiene ambas verdades. O sea, Dios actúa soberanamente, Él designa todo como quiere, pero al mismo tiempo nosotros somos responsables de lo que hacemos. Entonces, ese es un misterio donde la Escritura no nos permite ir más allá, ¿sí? Y si yo me excedo hablando de eso, puedo pecar en decir algo que la Escritura no dice. Y la otra era que, digamos, como creyentes, si pecamos, tenemos consecuencias, así, digamos, nos arrepintamos o no nos arrepintamos, o eso ya se llaman disciplinas. Ok. Las consecuencias son disciplina. O sea, a veces el Señor nos disciplina directamente con la consecuencia del pecado, directamente. A veces la disciplina viene por otro medio, que está relacionado con el pecado que cometimos, pero no es la consecuencia directa. Pero definitivamente nosotros los creyentes tenemos que experimentar la disciplina, sea que venga por consecuencia directa o no. Un ejemplo de la propia Escritura. David. La espada nunca se apartó del reino. O sea, él mandó a morir a Urías y la consecuencia que él experimentó es que la espada nunca se iba a apartar de su casa. Entonces, el Señor lo disciplinó. Fue duro. Y es un creyente. Porque al final de los días de David, o sea, las consecuencias de David fueron graves. Pero en Primera de Reyes, cuando ya se nos relatan los últimos días de David, se nos cuenta que a David se le dio una doncella para que lo calentara y durmiera al lado de él, y David no la tocó. ¿Aprendió la lección? El Señor lo trató. Entonces eso es lo que pasa con el creyente. El Señor lo disciplina y el Señor lo que busca es que el creyente aprenda y obra por el Espíritu para que el creyente aprenda. Y si el creyente es muy terco, créanme que el Señor lo va a seguir disciplinando hasta acá, si es creyente.